¿Cuál fue tu primera motivación para estudiar comercio y negocios internacionales? Desde el principio fue el nombre. En cuanto yo lo escuché, me llamó muchísimo la atención y fue ahí que yo me metí más o menos como a investigar en qué consistía. Y en cada concepto que decía como el perfil de la carrera, pues yo me, me, me interesaba más y más por saber, porque yo leía que aeropuertos, aduanas, idiomas, el intercambio de los bienes entre los países, cómo cada país hacía crecer su economía de acuerdo a sus recursos. Y dije, no, yo quiero saber un poco más de esto. Y sí me veía yo como laborando en todo ese mercado. Esa fue mi principal motivación para estudiar la carrera. ¿Cómo describirías tu experiencia en prácticas o pasantías relacionadas con el comercio internacional? Bueno, aparte de todo el conocimiento, donde yo me solté mucho fueron en las relaciones personales. Siento que es una carrera donde tienes que ser muy activo. Yo me considero que una persona algo introvertida y esta carrera yo siento que a mí me sacó de mi zona de confort, desde el momento en que tienes que estar al frente y explicar un tema y dominarlo y a todos tus compañeros y quitarte ese pánico y todo eso fue una habilidad muy buena que a mí me dejó la carrera. Y sobre todo la facilidad de palabra, de yo poder entablar una conversación con alguna otra persona de un tema que ambos domináramos, fue yo creo que la más importante, porque yo no tenía tanta facilidad para soltarme con alguien y sí tenía mucho como pánico escénico de haber enfrente y esta carrera me ayudó mucho a soltarlo y a permitirme crecer. ¿Cómo describirías tu experiencia en prácticas o pasantías relacionadas con el comercio internacional? Bueno, yo afortunadamente tuve la oportunidad de hacer las prácticas en un lugar relacionado a la carrera, que fue en la Cámara Nacional de Comercio. Era la encargada de capturar toda la información de los negocios locales aquí en Michoacán y darlos de alta en una base de datos de gobierno. Y después ya tuve la oportunidad como de entrar a conferencias donde, híjole, la información era muy valiosa. Me acuerdo mucho de una conferencia que tuvimos de cómo el negocio aquí de la Michoacana estaba entrando en territorio estadounidense, en el estado de California. Y era cómo, qué estrategia utilizaron, cómo hicieron su estudio de mercado. Entonces esas conferencias fueron las que más enriquecieron mi experiencia ahí en la Cámara Nacional de Comercio. Entonces yo diría que muy buena. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la globalización en el mundo de los negocios? Bueno, que cada vez con más y más tecnología, pues se genera más competitividad entre las empresas, tanto a nivel local como a nivel global. Y esto genera que se puedan beneficiar de mercados de exportaciones muchísimo más amplios. ¿Podrías mencionar algún proyecto o trabajo destacado que hayas realizado en el campo de comercio internacional? Sí recuerdo mucho un proyecto, de hecho fue ahí en La Salle, en la clase de Mercadotecnia Internacional, que era introducir un producto nacional en un mercado extranjero donde no existiera y hacerle todas las modificaciones para que fuera aceptado en ese lugar. Recuerdo que a mí me tocó introducir Pirma, la empresa que fue aquí fundada en Guanajuato, era introducirla en Argentina. Entonces, cambiarle todo totalmente, ajustarnos a ellos. Me acuerdo mucho que la caja, en lugar de ser verde y negra como lo era aquí en México, allá la pintamos celeste. Y bueno, utilizamos como publicidad Marco Antonio Solís, que era el que anunciaba los tenis aquí, y allá era súper querido, entonces utilizamos el mismo comercial. Y sí, nos fue bien, al menos en ese proyecto, pero sí recuerdo que era estudiar todo el mercado argentino, que les gustaba, y hasta el eslogan era para todo pibe, entonces me acuerdo mucho de ese proyecto. ¿Cuáles son todos aquellos desafíos que enfrentan los profesionales en comercio internacional en el mercado laboral?
Yo desde mi punto de vista, principalmente aquí en Morelia es que no hay mucho campo laboral pues para ejercer la carrera. Yo intenté, al momento de salir, sí intenté buscar en lugares que fueran así lo más posible, que pudiera desempeñar mucho más la carrera. Y fue en agencias aduanales y en el aeropuerto aquí a la ciudad de Morelia. Pero sí, en otro lado, como tal, no, bueno, yo más bien no intenté. Este, pero, por ejemplo, me acuerdo mucho de un viaje que tuvimos a Lázaro Cárdenas y una chava que estudió allá, de hecho nos dio el recorrido por toda la aduana de Lázaro Cárdenas y tenían una carrera en las universidades de allá que como tal se llamaba Comercio Internacional y Aduanas. Y ellos directito de esa carrera, pues la mayoría buscaba oportunidades en la aduana de Lázaro Cárdenas, que es una de las más importantes. Pero sí considero un poco el mercado laboral al cual se tiene acceso y que si no tienes al menos un, un nivel de inglés eh, pues básico, intermedio, también eso te puede limitar mucho. ¿Cómo crees que la tecnología ha impactado el comercio internacional en los últimos años? Pues de manera muy positiva, sobre todo desde la pandemia para acá, con el famoso e-commerce, que se desplomó ese mercado, porque sí, las personas ya se dieron cuenta que no ocupaban una gran inversión para comenzar el negocio. Ahí en las plataformas digitales automáticamente ya te estaba conectando con clientes muy potenciales y se podía expandir el negocio de manera muy, muy rápida y fue un gran incentivo a la economía, sobre todo en esa época. ¿Qué consejo darías a alguien que está considerando estudiar esta carrera? Pues que lo piense muy bien, que investigue antes de tomar la decisión, ya que es una decisión pues muy, muy importante, que haga test de orientación vocacional para que sepa si su pues camino es hacia esta carrera o está inclinado hacia otra muy diferente, que sí le apasione que en qué consiste más que nada. Por ejemplo, en mi carrera sí hubo muchos que desertaron al principio. Yo considero que fue por la falta de desinformación, que dijeron, ay, no, siempre no, es que yo sí pensé que era otra cosa. Entonces sí que investiguen bien, pero más que nada que ellos estén muy convencidos de que esta carrera los llena y que de verdad sea lo que les apasiona. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el comercio internacional que consideras más relevantes? Bueno, pues una claramente es la digitalización, que ya cada vez más y más y más empresas o negocios hacen uso de la tecnología para pues generar más ventas y optimizar lo más que se pueda el proceso. Por ejemplo, bueno, Cinépolis, que ya tiene sus máquinas para que tú imprimas el boleto o dentro de la misma aplicación tú lo puedas comprar, boletos y dulcería y nada más ya pasar por ello. Y ya no tienes contacto con los empleados. Entonces siento que eso es ahorita de lo más relevante. O también podría ser que cada vez están más segmentados los mercados. Por ejemplo, ven una oportunidad y le dan mucha atención personalizada a ese mercado hasta que lo hacen crecer. Como hace algunos años no era tan importante el negocio de las mascotas y ahorita es un auge, todo el mundo le compra cosas a las mascotas y es pues un mercado muy, muy competitivo actualmente, cuando hace unos años atrás no le prestaban mucha atención. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en un entorno multicultural? ¿Cómo ha influido esto en tu carrera? Sí, tuve la oportunidad ahí por parte de La Salle, de irme de intercambio. Me fui a Santiago de Chile en sexto semestre y cada año en la universidad allá de Chile nos pedían hacer una feria.
que se llamaba así, la Feria Multicultural. Y era en donde todos los estudiantes de intercambio tenían que hacer platillos o el baile más representativo del país. Y está súper padre porque te das cuenta de todas las culturas que hay, de la comida, de pues todo el baile. Por ejemplo, ahorita a mí nunca se me va a olvidar que el baile representativo de Chile es la cueca, como si fuera aquí nuestro ballet folclórico. Entonces, es bueno esto, te abre el panorama muchísimo, te hace ver pues mucho más allá de lo que tú creías que había. Entonces, siempre conocer como diferentes culturas, así de primera mano, que una persona de un país distinto te lo cuente, te lo explique, o que baile su baile típico de allá, es muy, muy bueno y te enriquece mucho, sobre todo pues en esta carrera que en sí pues es muy multicultural.